bien. ¿Quieren preguntar otras cosas? A ver. En cuanto estamos en la cuestión práctica de el examen hacemos oral. Sí. y los clases, o sea, no sé, no entendí exactamente por qué estamos con el antes. Vamos a terminar antes. En Navidad terminamos. Entonces hacemos el examen antes de Navidad. ¿Cuál era la el jueves 19 creo que quedamos. El jueves 19 hay clase todavía. El jueves 17 hay clase. Entonces podría ser o el viernes 18 o el lunes 21, para tener más tiempo para estudiar. Organizar. Si hay principios de razón conocidos, los primeros principios, ¿no? Teóricos y prácticos. Sí, en práctico también. Prácticos, sí. Esos se conocen con la ayuda de un hábito que se llama sindéresis. La sindéresis es el hábito de los primeros principios prácticos. De los primeros principios prácticos. Nosotros nos conocemos como algo positivo, que ese es bueno, o algo negativo, que ese es malo. No haga ese porque es malo en sí. Sí. Si hay podemos saber si algo es malo en sí. Sí, podemos saberlo, podemos saber incluso inmediatamente. Por ejemplo, que no hay que robar es un primer principio de la razón práctica, que no hay que quitarle los bienes que son del otro. Eso lo podemos saber inmediatamente que conocemos los actos humanos. Muchos me dicen que eso no es posible porque hay personas que roban y piensan que es una virtud. Sí. Y desde su niñez, por causa de una cultura, no sé, como los gypsies, gitanos en Irlanda, solamente tienen 9 comandamientos, ¿no? Robar es algo normal, es una virtud. Bueno, Santo Tomás explica eso también, dice que hay algunas personas que tienen la razón oscurecida por los malos hábitos y entonces pueden perder el conocimiento de ciertos principios naturales. Y eso pasa también en la razón especulativa. Por ejemplo, en la filosofía de Hegel o de otros idealistas, no vale el principio de no contradicción, que es todavía más básico que no robar. Entonces, para Hegel, el ser es al mismo tiempo el bien, la nada, y el bien es al mismo tiempo el mal, etcétera. Entonces hay un oscurecimiento de los primeros principios que están, pero el sujeto no los puede captar, por la interferencia de las otras facultades, de la imaginación, de la afectividad, de la voluntad. Estas facultades perturban de tal manera la inteligencia que ésta no puede captar los principios. Hay un límite a esta oscuridad, un límite que puede presentarse como un inicio para explicar. Sí, siempre hay un límite, siempre hay un límite. En el mismo Hegel, por ejemplo, no vale el principio de no contradicción, pero muchas veces lo aplica. Cuando él explica, porque de otra manera no podría decir nada. Y lo mismo vale para estas personas que consideran que robar está bien. Santo Tomás habla de los primitivos germanos
que dice que consideraban que robar está bien. Pero eso es por la corrupción de la vida, dice, ¿no? Y ahora pasa eso también, por ejemplo, los que defienden la homosexualidad, etcétera, u otras conductas desordenadas, es por la corrupción de la vida que tienen, que les impide que su inteligencia conozca adecuadamente. ¿Son culpables de esta corrupción o no? A veces son culpables y a veces no. Ellos que no son... En general, lo que se puede decir es que muchas veces no son culpables de la corrupción que tienen en ciertos conocimientos, pero lo son de no buscar la verdad, porque hay un primer principio moral que impulsa a conocer la verdad, no solo en el orden teórico, sino en el orden práctico. Entonces, mucha gente lo que no cumple es esto, el deber natural de buscar el conocimiento de la verdad. Hay gente que no quiere conocer la verdad, porque no quiere cambiar de vida. Y por la soberbia también. Entonces, este empujo a conocer la verdad es un principio moral, además de intelectual. Claro, por supuesto. ¿En qué sentido hablamos de carisma? ¿Qué quiere decir exactamente carisma? Carisma es una gracia dada para la edificación de la iglesia, no para la santificación de la persona que lo recibe. Alguien puede tener un carisma, por ejemplo, para enseñar catequesis a los niños, y otro no lo tiene. A lo mejor un profesor universitario puede enseñar verdades muy difíciles, pero no tiene el carisma para enseñar a los niños. Pero no es una gracia. Ahora, para enseñar a los niños hay que tener una preparación humana, pero además se pueden tener ciertos carismas, que son gracias especiales. Por ejemplo, para enseñar el catecismo a los niños, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre carisma y gracia? Bueno, el carisma es una especie de gracia. Es gracia, pero no es la misma gracia santificante. Es que muchas veces se hablan y tratan de nivel, pero no se le hace el resquicio, el toque diferente de decirle que carisma hace parte de la gracia. Entonces se hablan como si fueran lo mismo. No, no es lo mismo. Eventualmente alguien puede tener un carisma y no tener la gracia santificante. Porque el carisma se ordena a la gracia santificante, pero no es lo mismo que la gracia santificante. Dios da carismas a algunas personas para que otros puedan tener la gracia santificante. Carisma no tiene que ver con virtud, o sea, gracias que... Sí, es una infusión dada para ayudar a los otros, especialmente en la iglesia, ¿no? Construcción de la iglesia. Pero no sé el mérito de fulano. O sea, El que ejercita el carisma, si no tiene la gracia, no tiene mérito. O sea, no le sirve para la santificación personal y para la vida eterna. Por eso San Pablo dice en la primera carta a los Corintios que hay que buscar los carismas más perfectos y el más perfecto es la caridad. Ahí la palabra carisma está usada en un sentido genérico, que abarca lo que nosotros hoy llamamos carisma, más la gracia santificante y las virtudes teologales. Porque la palabra carisma viene de charis, que es gracia. Lo que pasa es que modernamente reservamos la palabra carisma solo para la gracia que el sujeto recibe en favor del bien de los demás. Y en cambio usamos la palabra gracia
especialmente gracia santificante, para designar la gracia que el sujeto recibe para su propia perfección. En este sentido, entonces, carisma se puede identificar con gracia de estado. Bueno, la gracia de estado es se puede llamar un conjunto de carismas, pero no solo un conjunto de carismas, también está la gracia santificante dentro de lo que a veces se llama gracia de estado, porque, por ejemplo, un sacerdote tiene una gracia especial que viene por el sacramento del orden y que le ayuda a cumplir los actos propios de este sacramento. Los actos propios del Estado, del orden, ¿no? Sacerdotal o episcopal o diaconal. Pero muchas veces la gracia santificante atrae nuevos carismas, evidentemente. Una persona que tiene más gracia santificante normalmente tiene más carismas que Dios le da, que en general son carismas más profundos. En cambio, los carismas que puede recibir una persona que no tiene la gracia son carismas más externos, podríamos decir. Más organizativos, o a veces carismas para enseñar ciertos tipos de verdades, pero no las verdades más profundas. Lo que sucede en Latinoamérica muchas veces con estos movimientos carismáticos que dicen tener carismas, pero no hay gracia. Y porque muchas veces Dios da ciertos carismas para que la gente, bueno, siempre los da para que la gente se acerque a la gracia santificante, pero si se quedan solo con los carismas y no adquieren una vida más profunda, entonces finalmente esos carismas pueden serles perjudiciales. En general, en esos movimientos se atrae a gente que está muy alejada, que está en situaciones muy complicadas desde el punto de vista moral. Entonces la gracia actúa de esa manera, pero no hay que pensar que siempre tienen que estar como cuando la gracia las atrajo al principio. Tiene que haber una evolución. Entonces tienen que pasar, como dice San Pablo, de los carismas más imperfectos a los más perfectos, lo cual implica un cambio de vida. Terminemos entonces el artículo 15. Lo que se refiere al fin en las cosas humanas no es determinado, sino que se diversifica múltiplemente según la diversidad de las personas y de los negocios. Por lo cual, la inclinación de la naturaleza es siempre, porque la inclinación de la naturaleza es siempre hacia algo determinado, tal conocimiento no puede estar en el hombre naturalmente, aunque por una disposición natural uno sea más apto para discernir estas cosas que otro, como también sucede respecto de las conclusiones de las ciencias especulativas. O sea, desde el punto de vista natural, hay personas que pueden tener mayor prudencia que otras, especialmente mayor prudencia respecto de ciertas virtudes. Algunos más prudencia para la fortaleza, otros más prudencia para la templanza, otros más prudencia para la justicia. Naturalmente están más preparados a esto. Pero para tener la prudencia como tal, es necesario que haya una doctrina y un experimento, una experiencia.
Y en ese sentido, esta prudencia es adquirida, no se tiene naturalmente. La prudencia en el sentido más pleno requiere una ejercitación. Recordemos que aquí hablamos de la prudencia natural, porque la prudencia sobrenatural es infusa junto con la gracia. Por lo tanto, porque la prudencia no se refiere a los fines, sino a aquello que conduce al fin, como se dijo, por eso la prudencia no es natural. La prudencia no es natural. Esto significa entonces que la prudencia requiere una ejercitación, un aprendizaje, una experiencia. En ese sentido dice que la prudencia está más en los ancianos, no sólo por la natural disposición de la quietud de los movimientos de las pasiones sensibles, sino también por la experiencia del largo tiempo. Por eso en todas las culturas se veneraba a las personas de mayor edad en cuanto más prudentes, lo cual a veces se expresa con la palabra sabiduría, son más sabios, pero indicando especialmente la prudencia. Pasamos al último artículo de la cuestión 47. Si la prudencia se puede perder por el olvido. 47. Si la prudencia se puede perder por el olvido. O sea, si alguien que es prudente después puede pasar a ser imprudente porque se olvidó de los conocimientos prudenciales. Contra la opinión de que la prudencia se pueda olvidar, dice el filósofo en el 6º libro de la Ética, que el olvido corresponde al arte, pero no a la prudencia. Explica Santo Tomás en el cuerpo del artículo, el olvido mira soltanto al conocimiento, mira solamente al conocimiento, y por eso, por el olvido, alguien puede perder totalmente el arte, y en modo similar la ciencia, que consiste en la razón. Por ejemplo, alguien que estudia un instrumento musical puede perder la capacidad de tocarlo si no la ejercita. Y alguien que estudió un tipo de ciencia puede perder también el conocimiento de esa ciencia si no continúa investigando. Por ejemplo, podemos olvidar la química o la física que hemos estudiado en el colegio secundario porque no seguimos estudiando física y química, o historia, etcétera. Pero la prudencia no consiste en el solo conocimiento, sino también en el apetito. Porque, como se dijo, su acto principal es prescribir o mandar, lo cual es aplicar el conocimiento que se tiene respecto del apetecer y del operar. Y por eso la prudencia no se quita directamente por el olvido, sino que más bien se corrompe por las pasiones. El filósofo dice en el 6º libro de la Ética que lo deleitable y lo triste pervierte
la estimación de la prudencia. Y en el libro de Daniel 13 se dice: la belleza te engañó y la concupiscencia ha subvertido tu corazón. Y en el libro del Éxodo 23 se dice: no recibas dones que enceguecen también a los prudentes. Y concluye Santo Tomás en el cuerpo del artículo: el olvido, sin embargo, puede impedir la prudencia en cuanto procede a prescribir a partir de ciertos conocimientos que se pueden quitar por el olvido. O sea, fundamentalmente la prudencia se pierde por la mala operación moral. Es decir, cuando las pasiones predominan sobre la razón. Secundariamente, la prudencia se puede también perder por el olvido de los principios que regulan las operaciones, los principios prácticos. En el sentido en que también se puede perder el conocimiento práctico teórico y el conocimiento especulativo. ¿Esto por qué es así? Porque nuestros conocimientos intelectuales están unidos a los conocimientos sensitivos siempre. Si nos olvidamos de los símbolos y las palabras que están unidos con ciertos conocimientos intelectuales, podemos perder estos conocimientos intelectuales. Pero en el campo de la prudencia, lo específico no es el conocimiento intelectual universal, aunque esté unido a conocimientos particulares. Lo específico es que ese conocimiento esté aplicado como realizado en ciertos conocimientos prácticos, o sea, en ciertos conocimientos que regulan determinadas acciones. Eso es lo propio de la prudencia. O sea, el prudente no es uno que sabe filosofía moral, sino uno que sabe regular sus propias acciones y eventualmente las de los demás. Esto es lo propio del conocimiento prudencial. En la respuesta a la segunda objeción dice que el experimento de la prudencia no se adquiere por la sola memoria, sino por el ejercicio de prescribir bien o mandar bien. O sea, no es suficiente que alguien se acuerde de lo que obró bien antes, y tanto menos de lo que obraron otros bien, sino que es necesario que él obre bien para adquirir mayor prudencia y para ser prudente en ocasiones sucesivas. O sea, lo propio de la prudencia es siempre un conocimiento determinado, referido a acciones particulares. Un conocimiento que es un conocimiento de la razón, pero de la razón en este aspecto práctico que corresponde al conocimiento de la rectitud de las acciones particulares. En las cuestiones siguientes se explica las partes de la prudencia. Como en las demás virtudes, distingue tres tipos de partes. Hay partes integrales, partes subjetivas y partes potenciales. Partes integrales son los elementos que componen las virtudes. Partes subjetivas son sus especies. Y partes potenciales
son virtudes agregadas o adjuntas que se ordenan a actos secundarios. Y por eso no tienen toda la potencia de la virtud principal. Veamos muy brevemente estas partes. En la cuestión 49 se trata de las partes singulares, de la potencia como elementos integrales. Estas partes son la memoria, el intelecto, la docilidad, la solercia, la razón, la providencia y la circunspección. Y por último, la caución o el cuidado. Las partes subjetivas de la prudencia son la reinativa, la política, la económica y la militar. Las partes potenciales de la prudencia son la eubulia, con B larga, la sínesis, con Y al principio, sínesis, y la gnome, G-N-O-M-E. Veamos muy brevemente a qué se refieren todas estas partes. Primero, entonces, las partes integrales de la prudencia, es decir, cómo está compuesta la prudencia, qué elementos tiene interiormente. En primer lugar, entonces, la memoria. Aquí Santo Tomás se inspira sobre Cicerón en la retórica. Como dijimos, hace falta la experiencia, y la experiencia se tiene por muchas memorias, como dice Aristóteles. Porque es necesario considerar lo que ocurre en la mayor parte de los casos para tener experiencia. Esto tampoco es suficiente, porque después hay que ver el caso del cual se trata, pero para entender el caso del cual se trata, es necesario entender también o conocer lo que sucede en la mayor parte de los casos. Y para esto es necesaria la memoria, que se refiere a los casos particulares, pasados, y eventualmente también presentes, en cuanto se puedan conocer, ¿no? Es un sentido más extendido. Después está el intelecto, como dice Cicerón y dice también Macrobio. Aquí la palabra intelecto implica cierta recta estimación de algún principio extremo que se adquiere
como conocido por sí mismo. A partir de estos principios, la prudencia hace como un razonamiento y concluye particularmente, pero es necesario tener los principios intelectuales y por eso la prudencia incluye el conocimiento especulativo, por lo menos incipientemente, aunque no se tenga todo el desarrollo científico que corresponde a este conocimiento especulativo. Pero además es necesario tener un conocimiento del intelecto intuitivo de lo particular. Hay que profundizar en el caso particular. Hay que ver qué significa ese caso particular. Y esto especialmente corresponde a la prudencia, porque el conocimiento universal, aunque esté implicado en la prudencia, es más propio de un hábito científico, especulativo, de la filosofía moral. La filosofía moral tiene que estar en la prudencia, pero no desarrollada como en el tratado científico de filosofía moral. Lo más propio, específico de la prudencia es la penetración del caso particular. Después está la docilidad, y aquí cita a Macrobio, que sigue a Plotino. Tenemos entonces fuentes neoplatónicas. Como para adquirir los conocimientos hace falta mucho tiempo, y no siempre hay mucho tiempo, ni hay posibilidades de adquirir los conocimientos por experiencia, es necesario que uno reciba la experiencia de otro, y por eso es necesario que el prudente sea dócil, o sea dispuesto para recibir lo que otro enseña respecto de los casos particulares. Bueno, la próxima vez seguiremos con las otras partes integrales de la prudencia.